existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, y dejamos de estar juntos, no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, pretendemos ofrecerles combinar las imaginaciones. Pensamos que podemos invitarlos a un viaje, a un programa de radio que puede convertirse en un viaje, ya que, como decía Ebe de Bonafini, si lo pensamos un cachito, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Entonces, si al combinar imaginaciones podemos sumarle a los sonidos, a los silencios, a los ruidos, a esa percepción en un plano de la radio, nuestra imaginación, y con la imaginación acaso imágenes, sabores, sensaciones táctiles, la experiencia es mucho mayor. Y la radio sí se convierte en una sustancia aún más nutritiva. Sí, la humanidad está dividida en dos partes, los empáticos y los no empáticos. Nosotros creemos en la obligación de trabajar la empatía. Sí, como se dice, estamos en una batalla cultural, en el plano de una guerra entre esas dos formas de concebir las cosas. Queremos trabajar sobre nuestros propios anticuerpos para que a la hora del cuerpo a cuerpo lo nuestro esté fortalecido. Eso implica una agenda propia y la convicción en la agenda propia para no caer en la trampa de la agenda que ahí nos plantan los poderes como si fuera la única posible y como si el mundo se terminara siempre en esa agenda. Hoy se cumplen 30 años de la muerte de uno de los más grandes deportistas de la historia del mundo y de la Argentina, el chueco Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón de la Fórmula 1. Aquel que representó en una era específica, además de la historia argentina, el orgullo de los corredores de carreras, pero con eso, en un momento en que la Fórmula 1 era muy distinta a la hipercomercializada Fórmula 1 de hoy, el apoyo que el Estado argentino le daba a sus deportistas de tal manera de proyectarlos a la competencia universal. No vamos a hacer la apología de Fangio. Es tan grande la historia de Fangio, es tan grande el propio Fangio que incluso está incorporado al saber popular. ¿Qué te cree Fangio? Le dicen a uno que cree que se comporta bien en el manejo. Es como Maradona, un nombre propio muy alto en la historia, pese a que nos separa mucho tiempo de su propio apogeo. Vamos a contar, nos parece propicio, la historia del día en que la guerrilla castrista secuestró en Cuba a Juan Manuel Fangio. Y eso ocurrió muy poquito antes de la revolución, unos 11 meses, poquito más, antes de la revolución. La revolución triunfó en enero del 59, el secuestro fue en febrero de 1958. Y fue en circunstancias muy especiales. La dictadura de Batista, con el apoyo de Estados Unidos, pensó como un acto propagandístico, ya que las acciones de Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos en la selva tenían una cobertura de prensa internacional, en producir un contraefecto, en hacer en La Habana una carrera fuera del calendario de la Fórmula 1, pero con los principales pilotos, y aprovechar eso como una especie de movida publicitaria del régimen. No contaban con la astucia de Fidel Castro y los suyos, que aprovechando que estaba el deportista más famoso del mundo en ese momento, Fangio, en La Habana, lo secuestraron. Fue un secuestro leve, no exigieron rescate, no lo maltrataron, le pidieron que por favor acompañara a unos señores a un lugar, lo retuvieron durante 24 horas, el tiempo necesario para que no corriese, vio la carrera o la escuchó por radio desde la habitación en que estaba, bien acompañado, y después lo liberaron. El acto propagandístico fue que el mundo se enterase, si no estaba enterado, de que en Cuba había una oposición política armada a esa dictadura.
Pero ¿qué aconteció? Porque esta es una historia de película. De hecho, hay una película argentina que se llama Operación Fangio, protagonizada por Darío Grandinetti en el papel del corredor. Y hay series e informes muy grandes, una historia enorme sobre esto. Es que la carrera fue fatal. La Habana no estaba preparada para los autos de Fórmula 1, ocurrió un gravísimo accidente, murió un piloto muy destacado. Si Fangio hubiese corrido, la carrera tal vez hubiese sido parte de ese accidente. Entonces el famoso corredor argentino conservó por siempre como una especie de sensación de agradecimiento a Fidel Castro y a su guerrilla por haberlo sacado de un primer plano, de un nudo central donde pudo haber perdido la vida aquel día. En el momento de la carrera, febrero de 1958, Noticuba está informando sobre el Gran Premio de Fórmula 1 de La Habana. No corre Fangio, Fangio está secuestrado. Nuevamente el rugir de los motores llenará el circuito del malecón con sus ecos roncos, en lo que será el segundo Gran Premio Automovilístico de Cuba. Pasa un año y mientras vemos imágenes de aquella memorable carrera, otra vez los mejores volantes del mundo, de los que no faltará el quíntuple campeón Juan Manuel Fangio, volverán a demostrar sus magníficas cualidades deportivas, arriesgando constantemente sus vidas en el vértigo embriagador de la velocidad. La radio cubana informando sobre aquello. Ahora vamos a compartir con ustedes en el streaming de la radio, el tráiler de la película argentina filmada en Cuba. Es una coproducción sobre aquel momento. Es un punto de vista local sobre hechos que en general no han sido tratados así. La película se llamó Operación Fangio. Está producida por una empresa llamada Hasta la Victoria Sociedad Anónima. Y combina en sus inicios algunos documentos fílmicos sobre la época con la ficción que va a desarrollar, muy basada en los hechos reales. La carrera hay que boicotearlo. El movimiento necesita retener a Fangio. ¿Secuestrarlo? ¿Y si le pasa algo? El que se mueva lo mato, coño, que nadie se mueve bien. 16 de julio. Fidel Castro. No se niega nadie, ¿por qué coño es esto? Yo creo que los secuestradores son capaces de cualquier cosa. Al gobierno le interesa un Fangio muerto y no devuelto. ¿El campeón se pertenece? Pero no se lo cuenta nadie. Aquí ustedes no tienen el mismo problema. Mi vida. Es la tercera pilar que conozco. Habrá una cuarta. Ahora algo de gusto. Ahí está. La guerrilla por su vida ha comenzado. Tú me garantizas que haya carrera. Con Fangio o sin él. Es, si se quiere, una curiosidad de la historia de la cinematografía argentina, una película filmada en La Habana con un tema cubano, con una idea sobre el castrismo y la revolución, pero que narra un hecho histórico con un protagonista muy famoso en el mundo, que además le dio una mano a la causa de la revolución sin pensar ni en broma, como los revolucionarios, más vale al contrario. Este es el propio Juan Manuel Fangio, contando años después de qué manera aquel acto político de Castro, Guevara y compañía quizás le salvó la vida. Estábamos en el hall del hotel el día antes de la carrera. Yo estaba explicando a mi mecánico algunos problemitas que había. Entró un joven con una pistola en la mano preguntando por mí. Yo primero creí que era una broma, después me di cuenta que era cierto porque él estaba nervioso, estaba bastante temblando. Dijo, si alguno de los presentes se mueve, el que va a cobrar las consecuencias es usted, me dijo. Así que sígame, y me siguió. Lo seguí, mejor dicho, subimos en un auto, fuimos en una casa, donde estuvimos una media hora, después me llevaron a otras, y así que en menos de una hora y media pasé por 3 casas distintas, que no era una cuestión contra mí, era una cuestión de jóvenes que luchaban por un ideal y que podían demostrar al mundo que ellos eran
capaces y eran fuertes y eran organizados. Efectivamente eran organizados. Se largó la carrera y a la sexta vuelta se produjo un accidente. Un coche rompió el motor, se desparramó el aceite, hubo varios muertos y yo prácticamente quizás si hubiera estado corriendo no estaría hablando con ustedes ahora. Argentina, patria mía, una brava de campeones que se agranda al sol. Alberto Arenas cantando al frente de la orquesta de Francisco Canaro, el Chueco Fangio. Para que cobremos dimensión, Fangio ganó 24 carreras de Fórmula 1. Subió a 35 podios. Tuvo 29 veces la pole position. Y 23 veces en 51 grandes premios fue el que tuvo la vuelta más rápida. Hasta que llegó Michael Schumacher, tuvo el récord de 5 títulos en la historia de la Fórmula 1, además con 4 escuderías distintas. Fue además el campeón del mundo de Fórmula 1 más longevo. Tenía 46 años cuando ganó el último de sus campeonatos. Y además recuerden que, o les cuento si no saben, estuvo 2 años fuera de competencia por un accidente que sufrió en Monza en 1952. Luego del secuestro en Cuba, de este secuestro del 58, ganó su última carrera, que fue el Gran Premio de Argentina, cuando tenía ya esos 46 años, y se retiró de la competición unos meses después. Desde 1974 en adelante fue presidente del directorio de Mercedes-Benz, la fábrica alemana en la Argentina, y luego presidente honorario de la misma marca. La responsabilidad de Mercedes-Benz en las complicidades con las dictaduras militares también tuvieron a Fangio en un lugar de poder personal importante. Estamos recordando esta parte de la historia del secuestro, del programa Historias sobre Ruedas, historias de muchos pilotos y de muchas aventuras distintas en el mundo del automovilismo, este fragmento. Disculpe, Juan, me va a tener que acompañar. Esas fueron las palabras de Manuel Luciel, el encargado de invitar al quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1 a punta de pistola a pasar 27 horas secuestrado por la guerrilla comandada por Fidel Castro. El 3 de febrero de 1958, Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Buenos Aires, que fue la última carrera de Fórmula 1 que lo tuvo en lo más alto del podio. 20 días después, en la previa de una competición en Cuba, iba a ser secuestrado en La Habana por la guerrilla que encabezaba Fidel Castro. Fue 23 de febrero y a plena luz de día, cuando unos hombres del movimiento revolucionario 26 de julio secuestraron a Juan Manuel Fangio. Al parecer, nunca estuvo en juego la vida de Fangio, ya que la única intención del movimiento 26 de julio fue ser noticia mundial y exponer al gobierno de Batista. El argentino tuvo un lugar cómodo para dormir y le dieron bien de comer, según reconoció siempre el propio Juan Manuel Fangio. Y desde el primer momento en el que se disculparon por secuestrarlo, le aclararon que sería por unas horas y que luego lo liberarían. Fue entonces que Fangio, quien entonces tenía 46 años, entendió que el mejor lugar para que lo liberasen fuese la embajada argentina en La Habana. Y ahí lo dejaron una vez finalizada la carrera que, aun con su máxima estrella secuestrada, se corrió igual, y el vencedor fue el gran rival de esa época de Fangio y luego gran amigo de la vida, el británico Stirling Moss. Es interesante recordar que una parte importante, estamos viendo en el streaming de la AM530 en YouTube, una foto de Fangio con Fidel Castro muchos años después, en un regreso suyo en 1981 a La Habana, que el esplendor de la carrera de Fangio, que había brillado muchísimo primero en el automovilismo argentino, era una de las grandes figuras del muy competitivo elenco del turismo de carretera de los años 40.
es que coincidió con la era feliz del primer peronismo. Fangio llegó a la Fórmula 1 con mucho apoyo del Estado argentino, que propulsaba muchísimo al deporte en la sociedad y al mismo tiempo a los deportistas de élite en 1950. Fue segundo en aquel momento en el campeonato mundial. Ganó el campeonato mundial en el 51, fue segundo en el 53, ganó el campeonato mundial en el 54, ganó el campeonato mundial en el 55. Ahí viene la dictadura militar de Aramburu y compañía, y Fangio siguió siendo campeón del mundo en el 56 y en el 57 para retirarse después del secuestro del 58. Es decir, una parte importantísima de su carrera transcurrió durante el segundo de los gobiernos iniciales de Juan Domingo Perón. Eso es parte de esta historia. El hijo de Fangio, Oscar Fangio, cuenta esa historia desde su punto de vista, desde el punto de vista de lo que su papá le contó sobre Fidel Castro, la guerrilla cubana y la interactuación en esas horas en que estuvo secuestrado, retenido, alejado de la carrera y que por eso tal vez le permitió seguir estando vivo. Fidel Castro lo secuestra a él para que la carrera, en vez de ser un éxito, sea un fracaso. La figura era él, invitado por Batista. Entonces, el miedo para nosotros, pues no sabíamos nada de que lo pudieran matar a él. Cuando lo devolvieron a la embajada argentina, los secuestradores hicieron muchos tratos primero con el embajador. Dice, no, la preocupación nuestra es que lo quiera matar a usted alguien de Batista y nos echen las culpas a nosotros. Esta es otra de las canciones de época, Alberto Castillo cantando Fangio. Este asunto se convirtió en la brasa en la mano una vez que la guerrilla tuvo a Franco. Por eso Fangio eligió que intermediara la embajada argentina en Cuba. Porque ¿qué pasaba si lo devolvían a la dictadura de Batista y Batista decidía quitarle la vida a Fangio para echarle la culpa a Fidel Castro? Era una posibilidad. Muchos años después de estos hechos, en 1985, cuando el seleccionado argentino de fútbol jugó en Lima un partido por las eliminatorias del Mundial, famoso por la marca de un tal Reina a un tal Diego Armando Maradona, era el momento en que estaba asumiendo la presidencia de ese país Alan García. Estaba activo el movimiento armado Sendero Luminoso. Una de las hipótesis de toda la seguridad que rodeó aquella visita de Argentina hace 40 años a Lima, Perú, era la posibilidad de que Sendero Luminoso, imitando al Fidel Castrismo en Cuba con Fangio, intentara secuestrar en Lima a Diego Maradona. Luchando con valor triunfaste en todo el continente. El pueblo te aclamó y el mundo... Eso obviamente no ocurrió, pero fíjense hasta dónde llega la repercusión de aquellos hechos. A 30 años de su partida, estamos recordando una de tantas historias posibles en torno a la leyenda del Chueco Fangio. Campeón de carretera. La radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armas un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:25 de esta tarde de Jueves Valiente, más adelante en la tarde, marcharán como siempre las Madres de Plaza de Mayo. Más adelante comenzará una marcha por la salud pública que involucra la defensa del Hospital Garraham. La saludo a Marina Glesser. ¿Cómo va, Marina? Buenas tardes. ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes para vos, también para todos los que están en lucha defendiendo la salud pública. Se unen a la lucha del Garraham también otras identidades hospitalarias nacionales y municipales. Y la marcha es federal, ahí en todas las plazas importantes
importantes de la Argentina. Exactamente, porque el recorte en salud es realmente peligroso, así que nos solidarizamos también con los trabajadores y profesionales de la salud que están los salarios muy por abajo de lo que es una canasta básica, sinceramente. Los salarios están congelados desde el año 2023. Es muy terrible que se esté gobernando sin la ley de leyes, no sin presupuesto, y que esa comisión de presupuesto y Hacienda esté presidida por nada más ni nada menos que José Luis Espert. Bien, que es experto solamente en violencia verbal, si uno lo piensa un poco, y sin embargo sigue siendo una figura central del movimiento libertario y sus alrededores, sí, ¿no? Mucho poder tener esa comisión en la Cámara, porque imagínate que es la que define justamente el que se gobierna en democracia con un presupuesto aprobado por ambas cámaras, que no está sucediendo desde aquel entonces. O sea, congelado el presupuesto nacional de nuestros aportes, ¿no? Porque en definitiva el presupuesto nacional es de todos y todas, y están ahí los representantes que nosotros elegimos en los cada 2 años para que redistribuyan o distribuyan ese presupuesto en salud, en educación, en cultura, en obra pública, y sin embargo estos están haciendo desmadres y lo que quieren de una forma muy impresentable y salvaje, ¿no? Entre todas esas cosas, nuestra propia salud, lo que pasa con los calendarios de vacunas, lo que está pasando en materia de compromiso por ley con los pacientes oncológicos, también con las personas con discapacidad, niños y ancianos, tercera edad, muy desprotegidos por este gobierno neoliberal del superajuste. La crueldad infinita, la crueldad interminable, la crueldad sin límites. Yo soy, como cualquiera que lo piense un poco, partidario de que senadores, diputados, jueces, ministros cobren muy bien, ganen muy bien. Eso garantiza que no van a ceder ante presiones de intereses externos. Pero en un país en que desde el 2023, desde que asumió Milei, está desfinanciada la salud, está desfinanciada la educación, está desfinanciada la problemática de los que tienen hijos o hijas con discapacidades en su casa si necesitan de la presencia del Estado y de atenciones especiales. En un país en que está pasando lo que está pasando, más allá de los números que mientan o de los espejismos de las encuestas, da un poco de vergüenza. Sí. De vergüenza propia y de vergüenza ajena, que diputados y senadores y jueces y ministros automáticamente vayan aumentándose sus sueldos mientras no tocan la plata del presupuesto ni de la salud pública ni de la educación pública, para quedarnos en 2 rubros. ¿Será que ellos, su familia, sus hijos no utilizan la salud y la educación pública y entonces me frega lo que ocurra en ese aspecto? Bueno, si fuera así, les tenemos noticias. No gobiernan solo para su clase o aquellas personas de su piné económico. Nunca fue así. Y las obligaciones son sobre todos los ciudadanos de la Argentina, te hayan votado o no te hayan votado. Incluso un presidente, un diputado, un senador es un senador de la República, es un servidor público que tendrá que dar cuenta primero a la justicia y luego a la historia de su accionar cuando cambien los tiempos de la política. Una muy buena de reciencito nomás es que la legislatura porteña aprueba que los jubilados y jubiladas, pensionados, puedan viajar gratis en el subte, que bueno, que no define ni resuelve la jubilación mínima, que realmente es paupérrima, ¿no? Son 300.000 pesos, nadie puede vivir con ese poder adquisitivo. Pero bueno, viajar en subte de forma gratuita se acaba de promulgar en la legislatura porteña, mitiga o por lo menos morigera un poco el devenir catastrófico que está sucediendo con nuestros jubilados y jubiladas. También es importante decir que se había votado en la Cámara Alta este plus al bono de 70 a 130.000 y que Milei y Caputo y Sturzenegger, Kirchner, bueno, todos los anchor boys del Ministerio de Economía están resolviendo vetar porque ese bien que decías mentiroso superávit fiscal que anuncian no es real, porque el endeudamiento de las clases medias en este país está engrosado de manera sideral, ¿no? Está todo el mundo con mora en las tarjetas de crédito y nadie está pagando lo que se adeuda para poder comer, ¿eh? O sea, son deudas de tarjeta de crédito, mucho de tarjeteo en el supermercado. O sea, muy terrible tener que pagar a diferido la comida diaria. Con el aumento que eso significa
de acuerdo a las tasas que los bancos cobran mensualmente, ¿no? El que se endeuda por unos huevos que cuestan 5.000 pesos terminará debiendo 5.500, 6.000, 6.500. El 50% están. Y un día terminará pagando el doble de lo que debería pagar por los mismos huevos que se comió hace meses. Y utilizo esta metáfora porque el señor ministro de Economía la usó en público. Gente que se endeuda para comprar huevos y se ríe muy canchero. Sarcasmo, ¿no? Y perversión. Sí, de verdad, huevos le faltan a él. Y como dijo Pablo Neruda en un poema indignado, se trata de chacales que los chacales despreciarían. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Buenas tardes. ¿En qué lugar de la muy fría ciudad de Buenos Aires te encuentras, amigo? ¿Cómo te va, Carlos, querido? Bien, estamos calentitos acá, estamos en las oficinas de la CTA Autónoma, de la CTA que conduce Hugo Cachorro Godoy, porque, bueno, hoy es una jornada importante, ¿no?, para todo el movimiento intersindical, digamos, no para un sindicato en particular, ni el de la salud, ni el educativo, sino para todos, porque van a marchar acompañando el reclamo de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, que en definitiva es acompañar el reclamo de la salud pública, y de la mano todo lo demás. La ciencia, la tecnología, la educación. Le vamos a preguntar a Hugo Cachorro Godoy, gracias por recibirnos, Hugo. Gracias a ustedes. ¿Qué importancia tiene esta jornada, ¿no? Hace pocas horas, se realizó aquí a metros de la CTA Autónoma, en el Ministerio de Sturzenegger, otra convocatoria, ¿no?, importante, y ahí se empezó a hablar de la unidad. Así es, hace no más de una hora volvimos de un acto en las puertas de el Ministerio de Destrucción del Estado que encabeza Sturzenegger, en conjunto y acompañando al Frente de Gremios Estatales, para que esta jornada se multiplique desde la mañana hasta la noche en movilizaciones aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en diversos puntos del país, para rechazar la entrega, el saqueo y la destrucción de áreas fundamentales que tienen que ver con los intereses de las mayorías populares. Hoy a la tarde marcharemos junto con los trabajadores, no solamente del Hospital Garrahan, que es un poco el símbolo más alto de jerarquía y calidad de la salud pública en la Argentina. También del ataque del gobierno, ¿no? Que está defendiéndose sus trabajadores de los ataques del gobierno y del vaciamiento de la estructura misma del hospital, y lo hacemos también en defensa de toda la salud pública, porque no solamente es el vaciamiento de los presupuestos y de los organismos de la salud del Estado Nacional, en este caso el Garrahan, que depende directamente del Estado Nacional y del Gobierno Nacional, sino que en el recorte que se le hace a las provincias, que se le hace a los municipios, pensemos que la mayor parte de hospitales y salas de atención primaria en el país están desfinanciadas con esta actitud del Gobierno Nacional, que no le manda recursos de coparticipación a las provincias que le corresponden. Entonces, la idea es unir todas las luchas, y por eso es que, así como estamos con el Frente de Gremios Estatales a la mañana, a la tarde desde la CTA estaremos acompañando esta marcha de Plaza Congreso a la Plaza de Mayo. Seguramente la Plaza de Mayo va a reventar, y como reventarán también las calles, se multiplicarán de protagonismo popular el próximo 7 de agosto, donde también daremos continuidad en el marco de el aniversario de San Cayetano, el santo del trabajo, a la pelea por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Bueno, dijiste recién, la CTA va a marchar, y no diferenciaste entre la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. Ya es un hecho, ¿no? ¿Cuánto falta para que se terminen de unir, de juntar? Sí, el proceso de unidad es un proceso muy serio, muy responsable. Realizamos el lunes pasado un plenario de delegados y dirigentes en el cual al compromiso de un plan de lucha, también una propuesta de 10 medidas para salir de la crisis y frenar la tiranía, porque planteamos demandas concretas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo, pero también
medidas concretas para frenar el industricidio que está en curso, para que en el Congreso se derogue el decreto 7023 y se ponga en funcionamiento la Comisión de Juicio Político y se enjuicie por infame traición a la patria al presidente Milei. Eso es lo que sigue, ¿no? Lo más importante en la agenda. Es necesario, es indispensable, porque el decreto 7023 habilita a Milei a seguir gobernando por decreto y arrasando con la democracia y con la propia Constitución Nacional. Y es la propia Constitución Nacional la que en uno de sus artículos establece que cuando se incurre en infame traición a la patria, el pueblo tiene el derecho y la obligación de rebelarse. Bueno, hoy entonces en la calle no queda otra que estar ahí en la calle, ¿no? Marchar, movilizarse, juntos, unidos. Aunque haga frío, el calorcito nos lo damos, porque como decía un compañero del INTA hoy y de Vialidad, que lograron un dictamen de la justicia que frena el decreto que cierra Vialidad, o sea que no, Milei, no se puede cerrar Vialidad porque es inconstitucional. Bueno, esas medidas de la justicia suceden porque hay un pueblo que lucha. Pelear garpa, decía el compañero. Sí, pelear tiene sentido y logra respuestas favorables, aunque Milei y Sturzenegger no lo quieran y Bullrich quiera reprimir. Se van a tener que guardar esa represión donde no le dé la sombra, porque el pueblo enfrentó una dictadura y la venció. Y todos los intentos autocráticos que se intentaron gobernar por vía de estado de sitio en democracia también fueron derrotados. Esta no va a ser la excepción, la experiencia de Milei. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. La palabra de Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma. Bueno, minutos antes de que empiecen a concentrar, acá a pocos metros de la CTA, junto a la CTA de los Trabajadores, para luego marchar al Congreso Nacional y del Congreso hacia Plaza de Mayo. Carlos. Gracias, Martín. Buena entrevista, de verdad, ¿eh? Bueno, gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, para quien nos vea a distancia desde la Patagonia, por ejemplo, o desde las zonas cordilleranas, el oeste o el norte, y diga, esta gente en la ciudad de Buenos Aires se queja, dice que hace frío y la temperatura es de 8 grados. Hay lugares de la Argentina donde la temperatura es 16 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, 0 grados, 1 o 2. Les contamos siempre que las características de esta ciudad, al lado del río, la humedad de la ciudad, etcétera, el cemento en gran parte de la ciudad, conforman una especie de heladera en que cuando baja mucho la temperatura se siente más frío de lo que dice el termómetro. De ahí se inventó lo de la sensación térmica, más calor cuando es verano y más frío cuando es invierno. No es que nos quejemos de un frío que no existe, sino que se percibe el frío también para una población, un sector de la población que no está acostumbrada a las bajas temperaturas. Después de todo, reina el templadismo en esta zona de la Argentina y tal vez eso se traduce en ciertos caracteres. Más adelante en el programa, señora. Me gustó mucho la sutileza con la que se definió la tibieza. Esto que te voy a presentar no es para nada tibio, es una fiesta. Ahora que se vienen el receso invernal y las vacaciones de invierno para chicos y chicas, te voy a contar de las Magdalenas, que cumple 10 años. Se va a presentar este domingo 20 de julio a las 15 horas en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131. Las Magda, Julie y Mary festejan 10 años en estas vacaciones de invierno y presentan un espectáculo que trae la ternura, la revolución y la amistad como celebración. Vamos a estar hablando entonces con Julieta Dorronsoro, que junto a Mary Van Border hacen las Magdalenas en esta década, que bueno, es endeudada, pero vamos a conversar con ellas cómo fueron estos 10 años de este show, que es más que un concierto, es una fiesta, tiene una gran trayectoria y hace música de Marilena Walsh, Magdalena Fleitas, Luis Pesetti, y con muchas sorpresas que hacen cantar y bailar y emocionar a las familias que vayan a verlas este domingo. Bien, claro, el tema de vacaciones de invierno. Voy a hacer una cosa que no se hace, Charlie y Rodrigo, la historia del pingüino solitario. Busquemos a ver si tenemos en YouTube el video de la historia del pingüino solitario. Es una película, lo encontramos más o menos fácil porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo voy a entrevistar más adelante, vamos a entrevistar en el programa, si todo sale bien, a distancia, a un gran director de ballet de la Argentina que es Guido de Benedetti. Hubo un tiempo
allá lejos, donde Guido Benedetti fue como Julio Boca antes de que Julio Boca existiera. Tuvo una carrera extraordinaria como primer bailarín del Colón, bailó con las grandes figuras del mundo, incluyendo ahí a Maya Plisetskaya, la rusa que era la número 1 de la historia, tal vez siga haciéndolo, pero hace mucho tiempo que lo que hace Guido Benedetti es tener su propia compañía de danza que se llama la GBD Danza y está presentando ahora, mañana habrá una nueva función, su versión de Giselle. Giselle es, si se quiere, la más famosa de las obras del ballet romántico porque cuenta una historia de amor que termina demostrando que el amor podría trascender incluso la vida, trasciende lo imposible. Y como hay una función especial, mañana sábado 19 de julio a las 20 en el Teatro Avenida, que queda en Avenida de Mayo 1222, una de las catedrales de la hispanidad en la ciudad de Buenos Aires, nos parece, bueno, quizás le sacamos de regalo un par de entradas para acompañar a los oyentes, y estoy diciendo esto porque hay muchos oyentes que nos agradecen las entradas que se ganaron ayer para ir a ver hoy a nada menos que a Juan Falú y Mogilevsky en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Entre esos son Antonio de Caballito. Bueno, después cuéntenos cómo les fue con el espectáculo. La historia del pingüino solitario, hay un documental francés sobre esto, y en algún momento cuando con Adrián Israel Caetano estábamos trabajando en lo que luego fue la película de Paula de Luque sobre Néstor Kirchner, se cuenta esa historia. Vieron que los pingüinos andan en sociedad y en manadas con una característica específica, que es que es una de las pocas especies en la naturaleza donde se constituyen parejas para siempre. El señor pingüino y la señora pingüina, una vez que forman pareja, lo hacen para siempre. Así es, y no son relaciones eventuales, sino permanentes. Con una característica más, que es que cuando se produce el momento del apareo y aparece el huevo, y hay que empollar el huevo en pleno frío. Claro, lo hace el macho. Sí. El macho empolla el huevo, pero claro, le queda a la hembra la tarea más que difícil de viajar en busca del alimento. Es decir, el macho hace la tarea, si se quiere, más liviana, la estática, de estar propiciándole calor al huevo de lo que van a hacer su pingüina o su pingüina, y la hembra muchas veces nada, recorre caminos a distancia para ir a traer el alimento que el macho y luego su pichón necesitan. Es una historia importante. Recuerden que Néstor Kirchner decía de sí mismo, como muchos patagónicos, yo soy pingüino, y en su propio caminar había como una cosa de pingüinidad, si uno piensa en cómo ponen los pies los pingüinos y cómo para evitar el viento de la Patagonia o de la Antártida inclinan un poco el cuerpito hacia adelante y los brazos hacia atrás. Ese gesto así tiene que ver con el viento, con formar una barrera contra el viento, como las alas de un avión. Bueno, la historia del pingüino solitario es que hay pingüinos que a veces, sin que nadie pueda explicarles al resto por qué, ahí estamos viendo las imágenes, toman un camino diferente. El pingüino solitario empieza a dar vueltas y finalmente elige ir por un camino diferente al camino de los restos, que serían los que en la tibieza de la manada se encuentran más o menos contenidos. A veces ese pingüino solitario se extravía, es como una patrulla perdida, pero otras veces ese pingüino solitario acierta porque va por un camino que le demuestra al resto que no está bien este camino. Hoy que vivimos en un planeta en que reina la individualidad. Hay que ver la individualidad al servicio de qué y lo colectivo al servicio de qué. Muchas veces ese es al que dirán, es el pingüino loco, es el pingüino solitario, es el que se mandó y no era el momento de mandarse. Tiene razón. Y muchas veces esos que con comportamiento de ganado, creyendo que son colectivos, se quedan, no van a figurar luego en la crónica importante de la historia. Era un trazo que tiene que ver con el frío y los templadismos. Estamos compartiendo con ustedes en la transmisión de YouTube de la M530 un poco de ese panorama. Si uno va al sur y ve la lógica de los pingüinos, por ahí entiende también que existen, incluso en la política, los determinismos geográficos. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Amigo mío. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa Está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa Está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Estamos escuchando la versión de Quedándote, Oyéndote de Luis Alberto Spinetta, del músico cordobés, ahora radicado en Buenos Aires, Lucas Heredia. Lucas Heredia tiene canciones propias, autor y compositor, y hace versiones muy ecológicas, muy sencillas de clásicos del repertorio de la música argentina. Mañana, viernes 18 de julio, a las 9 de la noche, va a presentar los temas de su quinto disco, un disco grabado únicamente con guitarra, son 11 canciones, llamado Un Temblor, ya está disponible en todas las plataformas.
Vamos a sortear entre los oyentes que puedan, mañana viernes por la noche, ir al Centro Cultural Tames, que queda en Tames 1426 de la Ciudad de Buenos Aires, para ver el espectáculo. Lucas Heredia pertenece a un movimiento artístico y cultural llamado el Cordobazo en su provincia, que vivimos una era de tanta crueldad con el gobierno de Javier Milei que se han perdido todos los límites posibles. Y que el arte, la conmoción, la emoción, nos libra de ser parte de esas manadas que debemos trabajar todos para intentar lograr cambiar la era en que la crueldad se presenta a sí misma como una virtud, cuando es casi que un pecado mortal. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Les contaba recién, pasado mañana sábado 19 de julio, a las 8 de la noche, a las 20, en el Teatro Avenida, queda en Avenida de Mayo 1222, luego de 2 funciones con entradas agotadas el 27 y 28 de junio, volverá a escena Giselle, El amor trasciende lo imposible, que es la apuesta que el Ballet Romeo y Julieta, la compañía de danzas de Guido de Benedetti, está presentando este año. El título, Giselle, El amor trasciende lo imposible, dice un par de cosas sobre esta obra maestra de lo que llamamos el ballet romántico. Guido de Benedetti, Carlos Polimeni te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, qué bueno poder charlar. Recién dije a modo de presentación que vos fuiste para el ballet argentino Julio Boca antes de Julio Boca. ¿Estuve correcto o exageré un poco? Algo así fue, sí. La verdad que tuve una carrera muy bella. Siempre tuve la suerte de poder representar lo que hacemos y poder transmitir, poder hacer lo que a mí me gusta y que eso haya gustado. Creo que no hay acto de libertad más poderoso que poder hacer lo que a uno le gusta y estar preparado y hacerlo y brindarse bien y brindarse por el todo, ¿no? Para hacerlo. Tener una propia compañía de danza, dirigirla, ser responsable de otro montón de cosas, ¿es el sueño de un bailarín o es la pesadilla de un bailarín? Las dos cosas. Para un coreógrafo tener su compañía es fundamental. Es maravilloso. Obviamente te trae sus problemas, pero hacerla con gusto no pico. ¿Por qué digo que traes problemas? Porque problemas que son lindos en realidad, porque uno lo que está trabajando es con personas y es con los problemas de las personas, trabaja con el alma, trabaja con las almas, y eso es algo, es un conflicto, pero es un buen conflicto, realmente es algo que inspira. Sin lugar a dudas, estoy diciendo que hubo funciones el 27 y el 28 de junio de esta hora, que vuelve este sábado 19 de julio, es decir que en un lapso de 23-24 días, 3 funciones en un teatro de gran capacidad como el Avenida. Viste que suele pensarse que el ballet es elitista, que es para unos pocos. Bueno, he aquí una demostración, por ejemplo, de que eso no sería tan así, ¿no? Es que no es así. Mirá, yo digo que en la educación que tenemos en Argentina, por ejemplo, y en muchos países, la danza es algo habitual. A los niños los mandan a estudiar
danza clásica, danza contemporánea, folclore, tango, danzas urbanas, etc. Es parte de la formación del ser humano. Y la danza es un idioma. Es un idioma que es transversal a todas las condiciones culturales y socioeconómicas. Por ejemplo, una obra de danza creada e interpretada, por ejemplo, por chinos, nosotros la podemos entender perfectamente y viceversa, los chinos pueden entender una obra nuestra. ¿Por qué? Porque el idioma el idioma corporal es muy fácil de comprender. Es decir, que la danza, como el esperanto, sería un lenguaje universal. Decía, es un lenguaje universal y es una necesidad del ser humano bailar. Vos fíjate que vos pones música y un niño de 1 año ya se pone a bailar. Entonces no hay nada más popular que la danza, en realidad. Bueno, mirá, si lo politizamos un poco, hoy hay mucha gente en medio de la malaria y en medio de la angustia y de la era de crueldad del gobierno de Javier Milei, que propone el baile como un acto terapéutico, individual o colectivo, y hay gente que se enoja porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner baila en el balcón de su casa si tiene ganas. Bueno, que se enojen los que se quieran enojar y se alegren todos los que se tienen que alegrar. Es así. Mirá, yo creo que el arte es, y sobre todo las artes, estas artes que nacen, que son espontáneas, estos actos que son espontáneos, como el bailar de Cristina, es algo espontáneo, es liberador y es comunión. Cuando vos vas a bailar un boliche, suponete, bueno, es una comunión con todos los demás. Cuando vas a una fiesta electrónica, es una comunión. Cuando una masa siente la necesidad de moverse y baila, es una necesidad del espíritu. Y el estar alimentado espiritualmente y el poder dar alimento espiritual es un acto absolutamente humano. Es interesante y me estoy preguntando si hubo otro líder político en la historia argentina que vos recuerdes o en el mundo que bailara como baila Cristina, ¿no? Como una expresión, no ahora, durante todo su mandato y antes también, como de alegría liberadora y de libertad personal, aún dentro del oropel de los cargos, ¿no? Mira, ha habido varios políticos que lo han hecho y se los ha criticado. Macri bailaba, no bailaba muy bien, pero bailaba. Claro. Y se tragaba el bigote haciendo de Freddie Mercury. Claro. Pero vos fíjate que más allá de lo ideológico, etcétera, no es casual que líderes necesiten comunicar. Es una forma de comunicarse con su pueblo o con sus seguidores, porque es una imagen. Es una imagen que entra y que es comprensible y que muy fácilmente. Mira, yo digo que mucha gente piensa que, hablando de la danza en general, que, no, yo tengo que saber. No, a ver, cuando vos vas a ver una película, seguramente no tenés ni idea de cómo se hace un casting, de cómo se ensaya, de cómo se monta el escenario, de cómo en cuántas asas, cómo ponerle el color, cómo se hace el FX, no tenés ni idea de todo eso. Sin embargo, al ser una imagen, es algo que vos captás rápidamente y lo podés traducir rápidamente en emociones. Y no necesitas saber de cine para disfrutar una película. Lo mismo pasa con la danza. Guido, como bailarín, cuando eras el número 1 de la Argentina y uno de los mejores bailarines del mundo, ¿en qué momento te sentiste vos? Llegué. Estoy donde soñé estar alguna vez, bailando con Maya Pliskaya. ¿Cuándo fue eso? Bueno, bailé varias veces con ella. De hecho, la primera función profesional que tuve cuando tenía 15 años fue haciendo en el Luna Park
interpretando uno de los solistas de bolero de Bellar con Maya Plisetskaya. Estamos viendo imágenes tuyas en el streaming de la radio bailando con Maya Plisetskaya hace 50 años, supongo, más o menos. No, esa es Eleonora Casano. Es Eleonora Casano, mira vos. De lejos me daba Plisetskaya. Sí, bueno, es que es una gran bailarina también. Y vos sabés que hay momentos en los cuales vos lo disfrutás y decís, wow, esto era la sensación que estaba buscando. Ahora, pensar que uno ha llegado, no, uno llegó hasta ahí y después siguen otras cosas. Por ejemplo, las lesiones. No, Por ejemplo, las lesiones, los dolores. Solo de menos. Por lo menos para mí es lo de menos. De hecho, no me he lastimado demasiado en mi carrera. O no le daba demasiada importancia. Yo creo que el disfrute es lo que te... Ahí estoy con Raquel Rossetti, mira. Al aire libre, además. Aire libre, sí. Bueno, hice mucho aire libre. Hacer funciones populares al aire libre era algo que me llenaba de una energía y que me daba una alegría enorme. He hecho temporadas completas al aire libre. Cosa que era muy normal en la Argentina de antes, y hoy hace mucho que no se hace, lamentablemente. Es lindo que lo pronuncies así, que digas, me gustaban las funciones populares, ¿no? Porque a veces entre la élite que consume cierta cultura y el pueblo y las multitudes se arma, y eso no ocurre cuando son grandes los espectáculos, cuando canta Pavarotti o cuando bailaba Plisetskaya, como una brecha, como si para los unos no estuviera habilitado un camino y para los otros siempre. Y la verdad que en tu tarea y en la de mucha gente ha habido un esfuerzo muy grande por abrir el juego lo más grande posible, ¿no? Sí, porque es como volver a lo mismo, al principio de nuestra conversación, ¿no? Es algo, es una expresión la cual entendemos todos. ¿Viste cuando te dice una que cantemos que sepamos todos? Bueno, de danza sabemos todos. Es bueno así mencionarlo. Guido, ¿te puedo mangar para sortear entre los espectadores, entre los oyentes de la radio, los espectadores del streaming, los oyentes de la radio, un par de entradas para ir a ver el sábado? ¿Esta tu propuesta? Un par no, tomá 4 pares. Wow. 4 pares de entradas, buenísimo. Es grande el teatro, por otra parte. Pero... Es grande el teatro. Y mira, gracias por de eso. Hecho, yo presido una asociación de arte y para mí es importante difundir la danza y que la gente que, por ahí por cuestiones económicas, no tiene la posibilidad, realmente lo puede hacer. Porque disfrutar del arte y llenar el alma es un derecho. Mirá qué fuerte lo que dijiste, es un derecho. Solo entrar al Teatro Avenida representa una experiencia, es hermoso en sí. Ver Giselle seguramente, tu propuesta de Giselle también. Para el que no supiera, ¿de qué se trata Giselle? ¿Cómo es esto de que el amor trasciende lo imposible? Mira, Giselle es la obra emblemática del romanticismo. Y es una obra que el guión original, que ha ido cambiando, pero el guión original estaba escrito por Gautier y por Perrault. Y está inspirado en la Revolución Francesa. Es el primer... los ballets de esa época, las obras de esa época en general estaban inspiradas en personajes mitológicos o en historias absolutamente no terrenales en su totalidad. Sin embargo, esta es una obra que habla de seres humanos y que los protagonistas son seres humanos y habla justamente de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad. Este 14 de julio Francia celebró nuevamente un aniversario de la Revolución de 1789, es decir, la hora está en el contexto del largo proceso que incluye la toma de la Bastilla el 14 de julio. Así es. ¿Qué es lo que ocurre? Giselle es una chica que vive en una aldea vitivinícola
hija de la dueña del almacén de Ramos Generales, o sea, es una clase media, es una burguesa, y es muy delicada, no tiene padre, no se sabe quién fue el padre, o si hubo padre presente, no se sabe, y se enamora de un muchacho que supuestamente se llama Lois, mientras a su vez estaba comprometida por contrato con el guardabosques del pueblo, de la zona, que es Hilarión. Sin embargo, ella se enamora de este muchacho y se entrega totalmente a él. Y resulta que este muchacho era el conde de Silesia, que a su vez también estaba comprometido con una princesa. Y los dos se enamoran, y claro, pero esto se descubre, Hilarión, obviamente humillado, celoso, y viendo que todo lo que imaginó para su vida no iba a ser, expone esta situación ante toda la sociedad. Y Giselle, que es una chica, como te digo, débil físicamente, bueno, en su desesperación y en su desolación, bueno, tiene un infarto y se muere. ¿Qué ocurre? En el segundo, eso es el final del primer acto. El segundo acto, ella pasa a estar en el reino de las Willis, que las Willis son unos espíritus todavía terrenales, pero son espíritus, que son todas mujeres aquellas que habían muerto por una desilusión de amor y que vagan por los bosques a la noche buscando venganza, matando hombres. Y ella se revela al mandato de la reina de las Willis y de las Willis, y a ser una Willy, tratando de salvar a Albrecht, de que no muera, de hecho lo salva. Y las Willis, como los vampiros, cuando sale el sol, deben desaparecer, y ella se queda con Albrecht, y entonces puede descansar. ¿Qué ocurre en esta obra? Giselle se revela al mandato social, se revela al mandato de la madre, se revela inclusive, ya fallecida, se revela al mandato de la reina de las Willis, se revela a que su elección de vida pueda ser torcido, que ella tiene la libertad de amar y de hacer lo que quiere, de bailar, de cantar, de sufrir y de morir como ella quiere. Y Albrecht, que si bien de otro nivel socioeconómico, también hace lo mismo. Los dos están luchando por la igualdad y por la determinación de elegir tu propio destino. Y esto también lo vive todo el pueblo y lo comprende todo el pueblo, a pesar de los mandatos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se ve es que ella no está enterrada en Camposanto, sino que está fuera de Camposanto. ¿Por qué? Porque la sociedad supone que no murió virgen y que no estaba casada, entonces tenía que estar enterrada fuera de Camposanto. Sin embargo, los aldeanos y el pueblo va a llorarla. O sea, no importa lo establecido, importa lo que se establece. Qué bueno esta didáctica que al que vaya o al que quiera ir alguna vez le ayuda a comprender un montón la importancia de la obra y su paralelo con la propia Revolución Francesa. Guido, gracias por haber charlado con nosotros. Ojalá sea una hermosa función este sábado 19 de julio y buenísimo lo que hiciste y lo que haces ahora. Pero muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer conversar con ustedes. Es fantástico. Bien, Guido de Benedetti nos ayudó a presentar la función que viene de su creación, Giselle, el amor trasciende en lo imposible, y la música, el ballet y sobre todo el baile, la danza, no deberían ser nunca patrimonio de unos pocos.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Roberto Caballero está en AM530. Tenemos un invitado, lo dijimos muy tempranito, y ha llegado, así que estamos muy contentos de recibir a Felipe Solá, está aquí con nosotros. Felipe, buen día, gracias por estar acá con nosotros. La alegría es que vamos a ir juntos. ¿Eso te pone feliz? Sí, aunque se emputezca mucho el quién es quién después, en los últimos tramos, nadie renuncia a la unidad porque podemos ser tontos, pero no tanto. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. Lavalle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural.
15, 17. Ay, qué bueno poder bajar un cambio en la era de la crueldad, ¿no? Estamos escuchando la canción Nina de las Magdalenas. Las Magdalenas supongo que también refiere a esa Magdalena de Proust, en donde uno muerde y vuelve a recordar esa primera patria, ¿no? Que es la infancia. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Julieta Dorronsoro, que es una de las Magdas. Juli y Mary festejan 10 años en estas vacaciones de invierno y este domingo se van a presentar en el Conex. Hola Julieta, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la Radio de Madres. Somos Radio M530, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué felicidad escuchar y me encanta que digas Juli. Me encanta. Juli. Bueno, estábamos escuchando Nina y estábamos pensando que como festejan esta década, van a hacer un Conex el domingo 20, que además es el Día del Amigo, y este viernes, o sea, mañana empiezan las vacaciones de invierno, el receso para las infancias. ¿Cómo es que se preparan para festejar todos estos años cantando estos repertorios tan lindos, tan fiesta, ¿no? Tan ternura, tan familia, tan quererse. Estamos felices, estamos ansiosas. Hace bastante que no viajamos con nuestras canciones a Cava, entonces es también un doble festejo poder llevar nuestras canciones a todos lados y estar celebrando 10 años de este recorrido, como decías, con canciones propias y estas canciones que nos vieron nacer, que Uy, se congeló. Sí. Que las volvemos a tomar en estas de... Se congeló justo que decías que volvían a festejar después de 10 años. Que es la distancia. Que después de estos 10 años volvemos con canciones que nos vieron nacer. Claro. Pero continuaron siempre en vacaciones de invierno, siempre presentaron las Magdas como show estable, ¿no? O sea, nunca terminó de trabajar la compañía, siempre está activa. Sí, hace 10 años que venimos haciendo canciones, lo que hemos hecho es hacer nuestro propio repertorio, nuestras canciones que nacieron con nuestro recorrido, ¿no? Con nuestra experiencia y dejamos un poquito esas canciones de Marielena Walsh, Magdalena Fleitas en su momento, que fueron nuestros primeros conciertos y nacieron, en este momento tenemos 2 conciertos de canciones propias y casi 3/4 discos que no están todos editados, todos grabados, pero serían 3-4 discos de canciones nuestras. Qué bueno, qué alegría para ese público y ese gran público pequeño infantil, ¿no? Porque el espectáculo dura 50 minutos, está promovido para niños de 1 a 8 años más o menos, pero tienen un público que los sigue, ¿no? Familias que las vienen siguiendo hace mucho tiempo. Sí, el espectáculo está pensado para la primera infancia, hasta 8 años más o menos, como decís, pero es un espectáculo familiar. Es un encuentro de canciones donde jugamos, bailamos, ponemos las emociones en juego y creo que no es solo para las infancias, sino también para esa mamá, papá, abuelo, abuela, tía, tío que acompañe esas infancias, mismo docentes, ¿no? Que también en nuestro recorrido nos escuchan y nos llevan a sus aulas. Es un espectáculo que abraza a la familia completa. Qué buena propuesta, las entradas están en la web del Centro Cultural Conex. Juli, me quedaba para preguntarte, en esta época, digamos, de que hay tanta desprotección, así como a la tercera edad, jubilados, jubiladas, pensionadas, esas abuelas y abuelos que nombrás, también para las infancias, ¿no? Están bastante desprotegidas o poco promovidas, poco cuidadas desde lo que es el concepto Estado, nación, ¿no? Que siempre han tenido en otros momentos de nuestras vidas propuestas gratuitas, igualitarias, inclusivas, para ser parte todos y todas de un nosotros y un nosotras, ¿no? Sí, extrañamos un montón de espacios que en estos años nosotras podíamos llevar nuestras canciones para que justamente las canciones lleguen a todos y a todas, que no solo tenga que ser, digamos, estos lugares donde alguien tenga justo se cortó. El acceso económico para poder pagar una entrada. Y nosotras lo que tratamos de hacer es tener a la ternura como nuestra bandera, como nuestra revolución, ¿no? Que sea, digamos, nuestra música la que pueda abrir esas puertas para seguir saliendo a jugar.
Qué linda propuesta. Nosotros empezamos esta nota escuchando Nina. Si te parece, podemos poner un poquito de Pies Descalzos para convocar ahí a la gente que está escuchando a presentarse el domingo en el Centro Cultural Conex para ver los 10 años de las Magdalenas que junto a Mary van a estar festejando en este comienzo de las vacaciones de invierno. ¿Te parece? Sí, Pies Descalzos es una de nuestras canciones favoritas, así que les esperamos para que nos acompañen este 20 de julio a las 15 horas en el Conex para chicos para celebrar nuestros 10 años y el Día de la Amistad. Bueno, entonces ahí estamos viendo el flyer, vamos a escuchar Pies Descalzos. Te queremos agradecer mucho este ratito que charlamos acerca de esta década que van a festejar este domingo. Gracias, Julie. Gracias a ustedes por abrir estos espacios. ¡Mua! Beso grande. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, modera María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18 en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Por entradas agotadas, nueva función. El
el Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. ...15:29, en un ratito anunciamos los ganadores de las entradas que vamos a sortear para la función de Giselle de este domingo del ballet de Guido de Benedettis. Gracias a todos los que participaron, que fueron un montonazo, y qué bueno tener la oportunidad. También gracias a la gentileza del entrevistado de acercarlos a ese mundo. Las entradas nunca son baratas y para nosotros la posibilidad de vincular público con espectáculos siempre es atractiva. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente permanente de la propia provincia, además de columnista del programa, se hace presente ahora para ayudarnos a pensar como es habitual. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás vos, Marina, nuestra audiencia? Y bueno, pensar en esta columna de hoy, poder reflexionar, trazar un puente, ya que, bueno, estos últimos días estuve un poco ausente de mi columna, pero bueno, trazar un puente con algunas dimensiones en estos tiempos de crueldad, ¿no? Como lo es el mes de julio, y pensar desde ahí la independencia, la unidad del campo popular, la memoria y los derechos humanos. Sé que en términos teóricos o conceptuales esto es mucho, pero la idea es unos minutos, y poder cruzar estas ideas, ponerlas en tensión, esa tensión que genera la fuerza y que debe darnos una idea de patria, ¿no? Digo esa combinación de palabras, fuerza y patria, porque bueno, es una herramienta, es nuestra herramienta política para poder intervenir, pero la política en el sentido de poder simplificarle la vida a las personas, de mejorar las condiciones de la vida de las y los ciudadanos. En fin, creo que estamos en un momento particular. En breve, en unas horas, el sábado ya estaríamos cerrando la lista de esa maquinaria de vocación participativa que ya está en funcionamiento desde el 9 de julio, pero vamos al cruce, decía, sobre este mes de julio, sobre este mes de la independencia, que es una independencia vulnerada por el cipallismo explícito del topo, que nos endeuda, que entrega nuestra soberanía, que entrega la salud. Hoy habrá una muestra más de resistencia de los trabajadores, las trabajadoras del Garrahan, entrega la educación, bueno, y esa es la política mezquina, individualista, que atenta fundamentalmente, digo, contra nuestros principios, ¿no? Esos principios de solidaridad, de emancipación revolucionaria, como nos gusta decir, con esta idea de cooperativismo para pensar o repensar lo común, y con esta idea de futuro, de patria. En este sentido, creo que la unidad de nuestro espacio tiene como el desafío de construir una programática que enfrente al modelo, ¿no? Y cierto, Carlos, creo que lo que viene
no es solamente interpelar a los 13 millones de bonaerenses que irán a votar de cara a septiembre, sino que hay que interpelar a todo nuestro pueblo, ofrecerle una perspectiva de futuro, especialmente de presente, del hoy, del aquí y ahora, y quizá, como decía Néstor, soñar con un país normal, ¿no? Dimos un paso, el de la unidad, recuperamos al nieto 140, creo que lo tenía que decir, en este entramado. Debemos seguir construyendo espacios de independencia, construir espacios de confianza con nuestro pueblo y fundamentalmente recuperar la alegría y una idea de futuro compartido, Carlos. Bien, aunque parezca difícil, ¿no?, recuperar la alegría, defender la alegría, que siempre es revolucionaria, en ello nos va la vida. Los pueblos tristes, los pueblos deprimidos, pensaba Arturo Jaureche, nunca ganan sus batallas, así que no es la alegría boba del que no se da cuenta, sino de la alegría de aquel que con su compromiso sabe que está intentando ayudar a que el mundo cambie para mejor. Gracias, Carlos, ¿eh? Abrazo a todos por ahí y bueno, que encontremos ese camino. Carlos Grande, a veces la alegría se encuentra en el camino, durante la marcha también. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste?
¿Para qué sirve el humor? ¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta. Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. ¿Y cuál es el humor que más te gusta? Porque estoy pensando en tu producción y hay de todo, es decir, está ese humor de la crítica social, política. Claro, sí, a mí hacer humor sin que tenga un sentido crítico, político, no te satisface, no te llena, digamos, ¿no? No me nace, digamos. Yo me enteré mucho tiempo después de haber leído ya varias veces los 10 tomitos de Mafalda, que la sopa era una metáfora, y que era una metáfora de la dictadura. Sí. Lo que no quería Mafalda era dictadura, ¿no? Claro. Sí, nada que te impongan obligatoriamente, claro. Y esas eran las preocupaciones de aquellos años, ¿no? Digamos, la década del 60, que se empezó a publicar Mafalda. Bueno, yo vivía aterrado por la idea de que tenía que hacer servicio militar hasta que lo hice, ¿no? Después me aterró más, pero... Viste que una de las cosas más anheladas cuando uno arranca es encontrar un estilo, ¿no? Dentro del humor gráfico. En todo, imagino. Si tuvieras que... No definir tu estilo, sino pensar cómo lo construiste, de qué manera se fue consolidando un estilo personal. ¿Qué dirías? Creo que es un poco como la firma, que uno no se da cuenta cómo la hizo. Llega un momento en que te sale así y bueno. Se va dando, naturalmente. Es verdad. ¿Vieron qué poco que hablaba Quino? Hablaba en su obra, después contestaba, daba pistas, pero no esperaran nadie de él definiciones profundas. Esta entrevista es cuando estaba grande, alejado del dibujo. Cuando agradeció el premio Rey de Asturias ya estaba en silla de ruedas, cada vez veía menos. Bueno, vivió un montón de tiempo. Y la verdad que, pese a que fue muy sacrificada su vida al principio, cuando vino de Mendoza a Buenos Aires, cuando no encontraba trabajo, cuando extrañaba, cuando le rechazaban sus tiras, después pudo ser feliz y muy influyente en el mundo. Recuerden que Humberto Eco escribió un libro en que uno de los capítulos habla sobre la importancia cultural de Mafalda, y que en España y en Colombia y en México y en Chile, Mafalda, traducida al chino y al japonés, al inglés, etcétera, sigue siendo, pese a tanto tiempo de su inicio, casi 60 años, un personaje universal. Mafalda y Susanita en video, adaptación, no siempre tan lograda, al mundo audiovisual de un personaje del cómic y la historieta, hablando las dos sobre los pobres. Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario, creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Pero qué maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Qué facha que era Susanita, ¿eh? Por eso, la idea de que en el futuro votaría a Carrió, Un poco ya Carrió no se gorilona. presenta. Yo tengo un par de amigas así medio Susanitas, ¿sabes? Cuando uno anda por San Telmo, y es un consejo para quien no lo conociera, por la esquina de Chile y Defensa, ahí está el bar La Poesía, etcétera, etcétera. Hasta Doña Mafalda ahí. A una cuadra, ese es el mundo de Mafalda, porque Quino vivía en un edificio que estaba ahí, porque el almacén de Don Manolo quedaba a la vuelta. En la esquina hay un banco donde uno se puede sacar una foto con una Mafalda real. Una buena es que vamos a ser todos pobres, así que ahí ya no va a haber tanto gorilaje, digamos, presto a poder decir estas barbaridades, ¿no? Si gobiernan los que gobiernan... 8 años, si se van a quedar 8 años, vamos a ser todos pobres. No, esperemos que no, y los que sepan rezar, que recen. En un ratito empieza la marcha 2466 de Madres de Plaza de Mayo. Luisa Ranz, Eva Mieri, En Libertad, y Carmen Arias acompañarán a Demetrio Iramayén y militando, y en el lugar en que debe estar harán uso de la palabra en esta tarde de jueves valiente pero con frío en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos más temprano de Lucas Heredia, sorteamos entradas para ir a verlo. Lucas Heredia es un músico cordobés que ahora vive en la Argentina y presenta su nuevo disco
en Palermo Viejo, en el Club Tames. Esta es su versión de La casa de al lado de Fernando Cabreras, solo con su guitarra. Así que nos quedan unos minutos para concluir el sorteo del par de entradas para ir a ver a Heredia, que es un músico extraordinario que está recién desembarcando en la capital federal, donde se mudó después de un terremoto en la vida. En el programa somos Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general, Luciano Murat en la producción, Martín Suárez en el móvil, en la operación de sonido y la puesta en el aire del programa el señor Charlie Escalante, en la operación de video Vicente Castro, gracias a los dos. En las redes Manon Sanseverino y Camilo Folini. Estamos en Twitter, ahora X, en Instagram, en Facebook. Y siguen ustedes la transmisión por YouTube, en el canal de la M530. ¿Pasa rápido o pasa lento el tiempo? Esta canción empezó a ser conocida en la Argentina en la versión de Liliana Herrero, que sin embargo le quitó esta estrofa. Aunque no hay un mango, otra vez no hay un mango. ...15:48 ahora. Tengo una buena y una mala noticia al mismo tiempo. A ver. Las entradas para la función de este domingo, Día del Amigo de la Patria, no se venden. El Bar Goglio de Flores se agotaron. Para nosotros es una buena noticia que se agoten las entradas. Felicitaciones, sold out para tu espectáculo. Es una gran noticia, se celebra, se festeja. Creo que venimos invicto en lo que va del año. En todos los espectáculos se agotaron las entradas. Excelente. Y siempre les digo, con anticipación,
En Pista Urbana voy a hacer otro espectáculo con mi amigo Lolo Micucci que se va a llamar Resistencia Poética. Bien. Cada domingo, todavía no está anunciado, no está anunciado ni se han puesto en venta las entradas ni nada. Quiero decir que vamos a hacer un acto de resistencia poética, una voz, unos textos, un piano y unos cantantes invitados. En la primera función, que va a ser el primer sábado de septiembre, entonces el sábado 7 de septiembre, las invitadas, digo sí. Rodrigo, no. Dilo. No. Dilo. No. Una se llama Lidia. Bien, Borda. Otra se llama Luciana. Juri. Y la otra se llama, ¿cómo se llama la otra? Empieza con F. Bobadilla. Florencia. Yo las te dije, Juri, Borda y Bobadilla. No es Bobadilla. ¿Qué digo? Digo que Florencia, bueno. Florencia Ruiz, que estuvo aquí Florencia con nosotros. Ruiz, Luciana Juri, Florencia Ruiz y Lidia Borda, una triada. Las tres primeras cantantes invitadas. Si tiene tiempo también estará Cucuza Castielo. Capos todos. Iremos entonces a Resistencia Pero además Poética. les digo, la segunda función, las invitadas, la tercera, la cuarta. Ah, ¿ya lo tenés programado hasta fin de año? Sí, hasta fin de año. Pero el que tenga deseos, resérvese los domingos, después anunciamos todos, mostramos el juego completo, etcétera. Letras y textos, poemas y cantantes, pianista y voz. Domingos por la tarde. Y voz con Z y voz si tenés ganas de estar. El espectáculo ineludiblemente va a incluir esta versión, esta canción, El Necio. Y la va a cantar Lidia Borda. 15:53 ahora nos vamos. Derecho hacia la Plaza de Mayo. Nos encontramos mañana aquí en el aire de la radio. Así es, Carlos. Buena marcha. Demetrio Iramaín comenzando. En el Congreso